¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a tratar temas como que la inteligencia artificial ya no solo escribe textos o genera imágenes, también intenta entender nuestras emociones, pero ¿lo consigue o solo lo imita? Hablamos de epistemia, espejos digitales y del valor de seguir educando en autenticidad. Os invitamos a escuchar un nuevo episodio de Rise Up Tech Woman de la mano de Sandra Garrido. Guillermo Antón, el profe productivo, nos pone al día de muchísimas cosas. El cumpleaños de ChatGPT, 3 añitos ya. Nos habla de actualizaciones de la generación Boomer, de Notebook LM, de Rosalía cantando en alemán y nos da pautas para usar los modos de estudio de Gemini y ChatGPT, con sus pros y sus contras. Jesús Rivas de Redacta.me nos trae una nueva píldora para usar bien la inteligencia artificial. Y cerramos con los acertijos peliculeros. Empezamos en 3. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Hace tiempo que dejamos de discutir si la inteligencia artificial puede hacer cosas asombrosas. Hoy de lo que hablamos, como cuenta Constanza Cabrera, es que la IA está cruzando la frontera de la intimidad. Chatbots que detectan tristeza en la voz, asistentes que se presentan como amigos, conversaciones que terminan sustituyendo al contacto humano. OpenAI ha reconocido más de 1 millón de consultas semanales sobre suicidio en ChatGPT. Detrás de esa cifra hay soledad, vulnerabilidad y sobre todo confianza ciega en un algoritmo que parece comprendernos, pero no nos entiende. Daniel Innerarity dice que hemos cometido el error de antropomorfizar la IA, de creer que detrás del texto hay una conciencia. Mercedes Siles, por su parte, ahonda en el tema. Hemos convertido la tecnología en un oráculo cotidiano, sin darnos cuenta de que ese oráculo no tiene ni sabiduría ni intención. Es una caja de papeles doblados, un lenguaje que repite patrones y sesgos. En ese espejo digital nos miramos cada día y a veces creemos vernos reflejados. Pero quizá lo que vemos, como sugiere Javier Sampedro, no sea más que una alucinación que se mira en el espejo. En su artículo introduce el término epistemia, la ilusión de conocimiento que aparece cuando confundimos la verosimilitud con la verdad. Los modelos de lenguaje, dice Sampedro, generan respuestas que parecen inteligentes porque imitan las formas del saber, no porque comprendan su fondo. Y no es muy distinto a lo que nos pasa a los humanos. También nosotros fingimos entender cuando repetimos lo que suena bien. Quizás la IA sea un reflejo de esa vanidad nuestra, amplificada y multiplicada. Mientras tanto, Charles Hugh se declara AI cold turkey, un desintoxicado digital. Ha decidido no usar la inteligencia artificial para escribir ni pensar, no por miedo, sino por higiene mental. Sabe que la red se está llenando de ruido, de contenido generado sin criterio ni contexto, y que entre tanto ruido es fácil olvidar qué es pensamiento y qué es simple automatismo. Su postura puede parecer extrema, pero nos hace preguntarnos: ¿cuánto de lo que consumimos hoy tiene realmente valor humano? En medio de este ruido, George Dillard nos ofrece una anécdota. Cuando les habló a sus alumnos de la nueva app Sora 2, capaz de crear vídeos con IA, lo miraron ya con cara de «estamos hasta las narices de eso». Según Dillard, las adolescentes empiezan a ver los contenidos generados con IA como slop, basura digital. Los jóvenes, dice él, quieren autenticidad, aunque a veces no sepan dónde encontrarla. En el 67, quizá, 6-7, necesitamos comprensión antes que regulación, pensamiento crítico antes que fascinación. Cada día, docentes y alumnos conviven con herramientas capaces de escribir ensayos, resolver ecuaciones o simular conversaciones. Y ahí está la verdadera frontera, no en la máquina, sino en cómo decidimos usarla, no en lo que la IA puede hacer, sino en lo que nosotros elegimos aprender de ella.
Apréndeme, maestro. La solución, educación, con mayúscula y tilde en la O. Como potente. Con redacta.g Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Una semana más damos la bienvenida a don Jesús Rivas de Redacta.me, con todo preparado para darnos una nueva edupíldora sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buenas, Jesús. Hola Luis, hoy quiero hablarte de la relación entre el aprendizaje y empleo y cómo está transformándose en torno a la inteligencia artificial. Además, voy a hacerte una proyección para el año 2026 y voy a analizar el impacto de la IA en la educación, en las habilidades requeridas por el mercado laboral y en las implicaciones para instituciones formativas, empresas y profesionales. En primer lugar, debemos de hablar de una alfabetización en IA, ya que será una competencia clave. Las instituciones educativas tendrán que tratar la relación con la IA de forma semejante a como ya se está abordando la alfabetización digital, es decir, de forma proactiva e integrada en el currículo. Se van a producir unos cambios de roles en el trabajo de aprendizaje. La línea entre aprender y ganar se difumina aún más. Será necesario un aprendizaje continuo, desarrollar microhabilidades y adaptarse al entorno de la IA. Las habilidades tradicionales quedarán obsoletas más rápidamente. En tercer lugar, las instituciones educativas estarán cada vez más bajo presión y tendrán que reinventarse para seguir siendo relevantes. Por ejemplo, en muchas ocasiones será más importante cómo aprendes a colaborar con la IA más que qué contenido memorizas. En cuarto lugar, vamos a hablar de personalización y automatización aceleradas. La educación y el trabajo se automatizan más profundamente gracias a la IA, lo que exige nuevos enfoques de enseñanza. Habrá que enseñar a pensar, supervisar la IA o validar sus outputs serán habilidades imprescindibles. En quinto lugar, vamos a hablar tristemente de desigualdades y accesibilidad. Y aunque la IA puede democratizar el acceso, también puede profundizar la brecha si no se asegura que todas las personas tengan acceso, habilidades y contexto para beneficiarse de ella. Por último, el ciclo de aprendizaje-empleo se va a acortar. Las trayectorias formativas serán más rápidas, más moduladas, con menos carrera fija de 4 años más empleo para toda la vida. Esto creará oportunidades, pero también incertidumbre. En fin, Luis, nosotros desde Redacta.me ya estamos trabajando para que la IA sea un compañero de aprendizaje proactivo, no solo una herramienta pasiva. Y ahora el reto que está a la vuelta de la esquina es cómo asegurar que las herramientas de IA lleguen a centros menos preparados y que los docentes estén habilitados para usar la IA. Hasta la semana que viene, Luis. Con redacta.me Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Llega final de noviembre, llega el frío, llevan los resfriados, como podéis notar en mi voz. Llega también un nuevo episodio de Rise Up Tech Woman con Sandra Garrido. Hoy, sesgos algorítmicos, la brecha de datos y la mujer invisible. Adelante, Sandra. Hola, te quiero dar la bienvenida a Rise Up Tech Woman, la nueva sección mensual de IA y educación donde la tecnología se cruza con las voces femeninas. Yo soy Sandra Garrido y te invito a descubrir, imaginar y cuestionar el mundo digital desde otra perspectiva. Hola, bienvenidos de nuevo a Rise Up Tech Woman, el podcast donde hablaremos de la tecnología desde el punto de vista de mujeres. Si hoy notáis mi voz un poco tocada, es que ando resfriada, como todos en esta época, perdonadme. Hoy vengo a hablaros de un tema que no siempre se ve, que afecta a millones de personas todos los días y que vemos cada vez más en las noticias, y son los sesgos en los algoritmos. Estos sesgos afectan especialmente a mujeres que siguen siendo invisibles en muchos de los datos con los que estas tecnologías aprenden. La cuestión no es si los algoritmos son malos o buenos. La cuestión es qué pasa cuando los datos que les damos están llenos de desigualdades. Y esto es con lo que nuestro algoritmo aprende. Vamos a explorar esto juntos de forma sencilla, con ejemplos que vimos en el día a día, para que veáis cómo pueden afectar los datos de los algoritmos y qué podemos hacer para evitar estos sesgos. Antes que nada, ¿qué es un sesgo algorítmico?
Un sesgo algorítmico es una distorsión o error sistemático que ocurre cuando una inteligencia artificial, en este caso, que es en el que nos compete, aprende de datos que representan mal la realidad. Y aquí es donde viene la clave. Los algoritmos van a aprender del pasado, van a aprender de todos esos datos con los que los alimentamos. Y el pasado y los datos no siempre son justos. Vamos con algunos ejemplos para que entendáis cómo se producen estos sesgos. Por ejemplo, predicciones que son basadas en el historial. Si yo estoy en una empresa y en el pasado solo se contrató a hombres para puestos técnicos y soy una persona de recursos humanos que necesita un algoritmo que determine de alguna manera qué candidatos son idóneos para un puesto, ¿con qué voy a alimentar el algoritmo? Con esos datos que tengo del pasado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ese algoritmo va a determinar que los hombres van a ser mejores candidatos. No lo va a hacer por maldad, porque un algoritmo de IA no es malo ni bueno, no va a producir sesgos por defecto, sino que lo hace porque copia patrones antiguos. Y si todas las personas que han entrado a un determinado puesto han sido hombres, el algoritmo identifica que ser hombre es una variable importante para cubrir ese puesto. Vayamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si entrenamos un modelo con datos incompletos? Imaginemos un sistema de reconocimiento facial que necesita millones de fotos para ser entrenado. Y de esas millones de fotos, el 80% corresponden a hombres blancos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que el sistema se va a volver muy bueno reconociendo hombres blancos y pésimo con mujeres. Pero esto también va a pasar con el tema de la raza. Si estos hombres son caucásicos, si de repente este sistema tiene que reconocer a un hombre africano, no lo va a reconocer. Con lo cual, siempre que un algoritmo de inteligencia artificial esté entrenado con datos incompletos que no cubran todas las posibilidades, vamos a tener este tipo de problemas. Vamos allá con otro ejemplo. En el caso en el que se asuma que lo más frecuente es lo normal. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo que trabaja con datos médicos y la mayoría de datos médicos proceden de cuerpos masculinos, los diagnósticos automáticos pueden fallar más en mujeres. Por ejemplo, se ha encontrado que ha habido modelos de riesgo cardíaco que en las mujeres fallaban más, pero porque la investigación histórica se centró más en hombres, con lo cual va a haber variables del cuerpo que sí que sean capaces de determinar cuando hay riesgo de un infarto, por ejemplo, pero no tienen por qué ser las mismas variables en hombres que en mujeres. Con lo cual un algoritmo no va a decir discriminar, solo va a repetir lo que aprendió. Entonces, el problema real no es la inteligencia artificial. El problema es que hemos construido la tecnología a partir de una realidad desigual. Y aquí, si nosotros tomamos como base todos los datos históricos que hay, nos vamos a encontrar con estas desigualdades. Esto ya se ha visto, por ejemplo, en algoritmos de IA que crean imágenes. Cuando le pedimos una imagen de una científica y muchas veces nos da de un científico. ¿Por qué? Porque los datos históricos que tienen son así. Pero pensar un poco también cuando a lo mejor nosotros pensamos en alguna profesión que está más enfocada o ha sido más enfocada por personas masculinas o por personas femeninas, directamente nos lo imaginamos. Por ejemplo, simplemente empleos de ciencias de la salud. Enfermera, solemos decir por defecto enfermera y no enfermero, porque lo asociamos a mujeres. Sin embargo, bombero solemos asociarlo a hombres y directamente nos imaginamos bombero y no bombera. Entonces, esto es lo que quiero que veáis un poco con los sesgos. La inteligencia artificial no es buena ni es mala, sino es todo el histórico que trae detrás. Entonces, ahora os preguntaréis, ¿cómo podemos reducir estos sesgos si ya sabemos que el algoritmo no es el problema? Bueno, pues hay un par de cosas que podemos hacer en distintos niveles para conseguir reducirlo. Primero, que los equipos que crean tecnología sean diversos. Cuanto más mujeres haya en tecnología, más ojos hay para detectar problemas en los datos. ¿Por qué digo cuanto más mujeres? Porque nosotras somos las que estamos sufriendo estos sesgos, con lo cual si yo trabajo con datos voy a ser muy crítica en comprobar que
son los más completos posibles. Luego, por otro lado, tenemos que intentar que todos los datos sean representativos y equilibrados. Si utilizamos datos médicos, que cubran el mayor número de personas distintos. Si son imágenes, lo mismo. Que siempre estén equilibrados, que no haya imágenes de distintos géneros y razas, pero que haya uno de ellos que tenga un porcentaje mayor. Luego, además, que haya auditorías de explicabilidad en los modelos. No queremos que sean modelos de caja negra, sino sistemas que sea capaz de comprender, que sepa cómo funciona. Y luego, además, también es muy importante la educación digital. Que las personas comprendan cómo funcionan los algoritmos. Esto ya no es opcional, como hace unos años, porque a día de hoy cualquier tipo de aplicación que utilicemos va a llevar intrínseco un algoritmo. Lo que os quiero decir es que el algoritmo no nos va a definir, pero sí que puede influir en quién recibe las oportunidades, quién recibe atención médica o incluso un crédito bancario, que ya tienen algoritmos de IA que deciden si una persona tiene un riesgo mayor o menor, con lo cual creo que es muy importante hablar de esto. Ya para terminar, me gustaría recomendar el libro de La mujer invisible de Caroline Criado Pérez, que es un libro imprescindible para entender cómo los datos nos afectan. Para que veáis un poquito de qué va, me gustaría leer la sinopsis y ya con poco más terminar este episodio. Voy a ello. La mujer invisible descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres. Ya os he oído hablar de la brecha salarial. Ahora vamos a hablar de la brecha de datos que separa hombres y mujeres. ¿Te imaginas cómo sería vivir en un mundo en el que tu teléfono móvil es demasiado grande para tu mano? ¿En el que tienes un 47% más de probabilidades de morir que tu pareja en caso de sufrir un accidente? ¿En el que un fármaco prescrito por el médico produce efectos secundarios en tu organismo? Si estás familiarizada con estas situaciones, con toda probabilidad eres una mujer. Este libro saca a la luz el alto precio que las mujeres deben pagar por vivir en una sociedad construida a medida de los hombres, en muchas ocasiones a costa de su salud y bienestar. Esta es la historia de lo que sucede cuando nos olvidamos de hablar de la mitad de la humanidad, y es también una llamada al cambio, resume en sus páginas Caroline Criado Pérez. Galardonado con premio a la Royal Society al mejor libro de ciencia del año, La mujer invisible es un ensayo único y riguroso que expone a través de estadísticas e historias personales recogidas por todo el mundo cómo los datos que conforman la sociedad, lejos de ser objetivos, también están marcados por un sesgo masculino. Espero que esto os haya picado la curiosidad de leerlo. Creo que es muy interesante y en él vais a encontrar muchísimos más ejemplos, aparte de los que yo os he dado en este episodio, para que entendáis dónde está el sesgo real, más allá de las noticias que vemos en redes sociales, en televisión, hablando de sesgos que no van a la raíz del problema. Y para terminar, simplemente decir que la tecnología pues, es una herramienta increíble para crear mundos más justos, pero para eso necesitamos ver lo invisible, cuestionar lo que damos por hecho y construir algoritmos que representen a todas las personas. Simplemente despedirme, yo soy Sandra, esto fue Rise Up Tech Woman, el podcast donde la tecnología también tiene arma, y si este episodio te ha inspirado, me gustaría que lo compartieses con cualquier otra mujer o con alguien que trabaje en el mundo de los datos para que sepa la importancia que es esto. Si tienes cualquier pregunta o me quieres mandar cualquier mensaje, estoy disponible en LinkedIn como Sandra Garrido Romero. Y nada, te espero hasta el siguiente episodio. Adiós. Llega el invierno, llega el momento de ponerse un chubasquero o una bufanda. Pero con lo que no podemos dejar de contar es con la aportación semanal de don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buena, Guillermo. Buen día, Luis. Arranco, como siempre, con un saludo a los docentes con quienes he comenzado formaciones esta semana. Ya la semana pasada empecé un curso organizado por AMPE Madrid. Y también he empezado con los docentes del IES Radio Exterior de Alicante y también con los maestros del colegio Jaume Llarga de Paterna, que es un pueblo justo al lado del Burjasot, donde pasé toda mi infancia y juventud. Muchos saludos a todos y todas al apasionante mundo de la IA en la educación. El otro día alguien me preguntó si había oído el último disco de Rosalía y respondí que no.
pero que me habían salido miles de historias y fragmentos en redes sociales y que no me interesaba mucho Rosalía. Ante la cara de sorpresa y extrañeza le pregunté: ¿y tú has probado ya las últimas novedades que ha sacado Notebook LM? Pues no, ¿qué es eso? ¿Y contraataqué? ¿Has visto la última entrevista de Sam Altman o lo que ha dicho Darío Amodei sobre el futuro del trabajo? Guillermo, eres un friki, me respondieron. Todos parecemos frikis cuando hablamos de un tema que nos apasiona y no es compartido por la otra persona. A mí me parecen frikis los que escuchan a Rosalía cantando ópera en alemán. Y añado una reflexión como miembro perteneciente a la generación X, aunque tengo algo de boomer, la verdad. Antes era más fácil tener referentes culturales comunes, porque había menos variedad de medios de comunicación. Pero ahora la atención está totalmente fragmentada por la cantidad, y es más fácil encontrar un nicho de interés individual que nos haga parecer frikis a los ojos de quienes no lo comparten, ¿verdad? Traída esta reflexión, ahora vamos con un par de noticias. En primer lugar vienen las múltiples actualizaciones integradas en Notebook LM, que cada vez se hace más potente y más práctico para los docentes. 1. Ya podemos cargar imágenes. Hace justo un par de semanas explicaba que no se podía y que había que transformarlas en PDF y ahora ya se pueden cargar. ¿Casos de uso? Pues mete capturas de pantalla de diagramas o de textos como fuentes en tus cuadernos, o haz fotos de un material escrito a mano y que lo transcriba y que te lo organice. Aún lo estoy probando para ver si lo hace muy bien o mal según el tipo de letra de diferentes personas. 2. El chat ya no desaparece en cada sesión, sino que se mantiene de un día para otro y no hay que estar tan pendiente de guardar las interacciones importantes como notas. 3. Los resúmenes de audio y de vídeo tienen ahora un botón que nos muestra el prompt que hemos utilizado para personalizarlo, si lo hemos hecho. 4. Esto aún no lo he visto en España, pero parece que podremos describir un estilo personalizado para las ilustraciones de los resúmenes de vídeo, además de los que ya están disponibles. Y 5, y esta creo que es la más práctica, es que han integrado la investigación a fondo, Deep Research, en las opciones de búsqueda, de modo que se genera un informe elaborado sobre el tema que nosotros elijamos y lo integra como fuente de nuestro cuaderno junto con todos los enlaces usados en su redacción. Es simplemente brutal y sirve para ponerse al día sobre cualquier tema técnico en muy poco tiempo. Después podemos profundizar en el chat sobre el contenido del informe o sobre las fuentes, y también podemos transformarlo en el estudio en materiales derivados como vídeos o cuestionarios que podamos compartir con otros docentes o con otros estudiantes. Es una solución fantástica para docentes de niveles avanzados que no tienen materiales educativos y ahora los pueden crear e integrar fácilmente con Notebook LM. Estaba preparando un libro y un curso sobre Notebook LM, pero me temo que cuando lo tenga terminado hayan sacado 20 cosas nuevas y se quede totalmente desactualizado. Después de la avalancha de Notebook LM, os cuento que OpenAI ha avanzado con su modelo 5 y ha sacado la versión 5.1 y la ha integrado en su plataforma, sin que afecte en realidad al uso que le hacemos, solamente que tendremos respuestas de mayor calidad. Además, ha incorporado un par de nuevas personalidades predefinidas en el apartado de personalización. Por cierto, que aprovecho para felicitar a ChatGPT, que cumple 3 añitos desde su lanzamiento el 30 de noviembre de 2022. Solo 3 años y parece que hemos comenzado otra era, totalmente nueva. Han cambiado tanto las cosas en este tiempo que nos estamos replanteando constantemente el futuro de la educación, del trabajo y de toda la sociedad, desde otra mirada y otra perspectiva, ¿verdad? La velocidad a la que esto sucede es vertiginosa y cada vez más difícil de seguir y asimilar. Como dice Luis, la IA no espera. No solo no espera, sino que acompaña a los que intentamos o los que intentan o los que intentarán o las que intentarán normalizarla. La IA no espera y el tiempo no va a parar. Cada puerta que se cierra cuesta el doble de abrir más. Pero también veo que estamos comenzando a normalizar estas herramientas y a ver sus posibilidades y querer más. Por ejemplo, en las formaciones explico que ChatGPT nos escribe un texto de lectura y ya me están preguntando: ¿pero puede meter imágenes y sacarlo formateado directamente en Word? O yo creo 6 canciones educativas en Suno y me dicen: ¿pero se pueden hacer canciones con la voz de Rosalía cantando ópera en alemán? Mi respuesta a los temas técnicos es que aún no estamos ahí, pero que no creo que tarde mucho. Y a la pregunta de Rosalía es que no es ético hacerlo porque la voz de las personas tienen sus derechos.
y no puedes usar sus voces sin permiso. Ir tan rápido nos lleva a no reflexionar en este tipo de cosas que son realmente importantes. Y ahora vamos a explorar con los asistentes al estudio de ChatGPT y de Gemini. Lia entra in classe come un nuovo orizzonte, ma il docente resta sempre al suo fianco e di fronte, solo studiando con cura ogni sua funzione, può trasformarla in una vera innovazione. Hoy traigo dos herramientas que se están haciendo la competencia en el mismo espacio, servir de acompañamiento a nuestros estudiantes en su día a día. Por un lado, el modo de estudio de ChatGPT y por otro, el aprendizaje guiado de Google Gemini. Empecemos con el modo de estudio de ChatGPT. En verano de 2025 apareció este modo dentro de ChatGPT, que es una función disponible ya para todas las cuentas. No es solamente un chatbot que responde al instante, sino un sistema de acompañamiento que divide problemas complejos en partes más pequeñas y va guiando al estudiante con un estilo que se llama el método socrático. Este modo hace preguntas, adapta la dificultad según el nivel que indiquemos y ofrece un feedback que intenta mantener la motivación. También permite alternar entre respuesta rápida y el acompañamiento paso a paso. Y aunque es principalmente textual, también puede meter tablas, comparaciones y poner enlaces a vídeos o páginas web. Y antes de animaros a usarlos con los estudiantes, conviene recordar las edades, que por debajo de 13 años no se pueden registrar en ChatGPT y que entre 13 y 18 es necesaria la autorización familiar. Aún así, como se puede acceder sin registro desde la web, es difícil controlar lo que ocurre en sus casas, pero legalmente, eso sí, en el aula tenemos que ser estrictos. En cuanto a sus puntos fuertes, ofrece acompañamiento constante, fomenta el razonamiento, se adapta a distintos ritmos de trabajo y puede aplicarse a casi cualquier materia. Además, permite que el alumnado tenga un apoyo extra y encuentre una ayuda más o menos personalizada. Pero también tiene limitaciones serias, porque puede inventarse los datos o dar información correcta. Si se usa mal, es muy fácil que los estudiantes caigan en la dependencia tecnológica y en la facilidad del plagio. No tiene empatía, por mucho que simule, y arrastra los sesgos que tienen en sus datos de entrenamiento. Y por supuesto requiere formación docente si queremos integrarlo bien en el aula. En mis pruebas he visto algunos ejemplos buenos en ciencia y humanidades, pero también errores muy graves en ejercicios matemáticos. Muy graves quiere decir que se equivocaba al sumar, vamos. Seguimos con el aprendizaje guiado de Google Gemini. Google Gemini incorpora algo parecido, que se llama aprendizaje guiado, y solamente, de nuevo, puede usarse a partir de los 13 años, pero está integrado directamente en la interfaz principal. Basta con seleccionarlo y elegir el tema. Y si el tema es muy general, nos pide que lo concretemos. Después empieza a ofrecer teorías, ejemplos, preguntas, ejercicios y nuevos temas derivados. Es muy proactivo y si le preguntamos algo no solamente responde, sino que propone caminos alternativos para seguir repasando o aprendiendo otros conceptos. En ciencia suele dar información fiable, pero en matemáticas, de nuevo, hemos encontrado errores parecidos a los de ChatGPT. Por lo que tampoco recomendamos dejarlo como asistente único sin supervisión. Una ventaja clara es que integra enlaces, imágenes, gráficos y vídeos de YouTube. Y si lo pedimos, genera tarjetas de estudio y cuestionarios que se abren en el Canvas, junto con un análisis posterior de aciertos y errores. Además, en el Canvas hay un conjunto de herramientas que nos pueden ser útiles a los docentes. Página web, infografía, cuestionario, tarjetas. Todo con posibilidad de compartir mediante enlaces públicos. Pero no nos desviemos porque estamos hablando de usarlo como asistente para los estudiantes. Otro elemento muy interesante es la guía de estudio, que genera un resumen del tema, un glosario y algunas preguntas de autoevaluación. Es variable, pero normalmente bastante útil. Eso sí, también como en ChatGPT hemos encontrado errores serios en ejercicios de ecuaciones, así que aplicamos la misma recomendación, supervisión siempre y evitar el uso autónomo en campos que requieran razonamiento lógico riguroso. En resumen, tanto el modo de estudio de ChatGPT como el aprendizaje guiado de Gemini abren una oportunidad y un camino interesante para acompañar al estudio con experiencias más personalizadas, con preguntas orientadoras, repasos continuos y materiales generados al instante. Sin embargo, comparten una limitación importante cuando entramos en temas de matemáticas y cualquier otra tarea que requiera razonamiento, donde comete fallos que pueden pasar desapercibidos y pueden llevar al alumnado a consolidar errores. Por tanto, conviene aprovechar su potencial, pero siempre bajo una supervisión activa y evitando su uso totalmente autónomo hasta que estos modelos sean más fiables. Y con esto cerramos por hoy el chiringuito. Si pruebas el modo de estudio de ChatGPT o el aprendizaje guiado de Gemini y nos quieres contar tu experiencia o lo de tus estudiantes o conoces alguna otra herramienta semejante, nos encantará leer tus comentarios en el blog o en redes sociales, tanto en las del podcast como en las del Profesor Productivo. Muchas gracias, Guillermo, por esta puesta a punto al día express en la que hemos tratado temas de Boomers, de Rosalía, de estudio, de Notebook, de Gemini, de ChatGPT y, por supuesto, del tricumpleañero ya. En fin,
Nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos en el próximo episodio. On l'enseignant comprend l'outil numérique, l'apprentissage devient plus fluide et dynamique. Avec une AI utilisée avec intention, se construit un savoir plein de connexions. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Esto se acaba, así que vámonos a relajarnos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la película era Spider-Man, dirigida por Sam Raimi. La ganadora de esta semana no es otra que Yolanda Ortega Reina, de Montequinto, en Sevilla, que se va a llevar el libro Materiales Educativos con IA de don Guillermo Antón. Enhorabuena, Yolanda. Y para esta semana... Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en YouTube. Y aunque la cosa siga como sigue, que no sé cómo sigue, moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós.
time to fight the little fast. Because right there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to celebrate and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall and take that, sit inside. This is no time for celebration. This is no time for solidly black. This is no time for intersection. The future is at hand. This is no time for vulnerability. This is no time for political obedience. This is no time for action. Witness, that is no time. This is time. This is time. Cause there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is